Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Este es un día viernes de Venus distinto, porque estamos grabándolo en la noche. Y aquí estamos junto a nuestra querida amiga Janina De Angelo. ¿Cómo estás, Janina? Aquí estoy en la ciudad de Temuco, hoy día, igual desde el sur. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de la historia de la música. Yo estaba con una Pues, historia de la música muy reciente. Hay una canción. Come down of your throne and leave your body alone. Somebody must change it. You are the reason. Siempre me ha sorprendido, me ha gustado, me ha atraído cuando hay una armonía que se repite y sobre eso uno pone la letra. Es como que la música evoca algo cíclico, como es la vida, y sobre ese cíclico se pone un mensaje. Generalmente un mensaje que a veces es como una pregunta y que después tiene una respuesta. O hay una inquietud y después viene un desarrollo y hay un desenlace. Es como que, es como la vida misma, ¿no? Estoy hablando de la música en general, no de la basura que hay ahora. No, estoy hablando de música de verdad. fíjate que incluso en esa música basura que tú citas, igual pasa lo mismo. Igual hay una historia, digamos, que se narra con un ritmo que le favorece a la temática que habla esa música, digamos, y, y sí, digamos que lo que tú dices es como un patrón en general. Sí, hay un patrón que se usa para el bien y para el mal. En la historia de la música me imagino que ha sido así. Siempre ha habido un pattern, de hecho se llaman pattern hasta en las máquinas, Sí, y que uno va repitiendo ese pattern, a veces una parte A y una parte B de la canción, o la canción y el coro, o el estribillo. claro, claro, en la música popular, en canciones, se da de esa forma simple, digamos, que es la estrofa con estribillo o con coro, que se dice coloquialmente. Y también hay estructuras donde hay una sola, digamos, a veces Un pattern, cuando se la estructura de la música, en análisis musical se habla de parte A, parte B, parte C, ¿cierto? Entonces, hay algunas canciones donde hay una parte A simplemente, que se repite y se repite, y eso se daba mucho en el tiempo de los grandes cantares de gesta. Todos estos cantares de gesta que vienen desde la Edad Media, como el cantar del Mío Cid, eh, como el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar del Mío Cid es de España. Eh, Incluso antes de la Edad Media, las obras de la antigua Grecia, los poemas épicos, que también están dentro de este género del cantar de gesta, como la Odisea. Hace un tiempo atrás estuve escuchando a unos músicos griegos que estaban tratando de rescatar eh, cómo debería haberse contado la historia de Odiseo o de Ulises. ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo debería haberse contado en ese tiempo, acompañado de una lira o de algún instrumento tradicional griego? Y ellos van cantando las estrofas de estos poemas épicos o cantares. ¡Qué Pero bonito! ¿qué pasa? Pasa que son músicas que que han trascendido por tradición oral. Y cuando hay algo que trasciende oralmente, va cambiando su forma, no se mantiene como lo que nosotros podríamos entender en El una juego del partitura. teléfono. Exactamente, sabes que hace poco hice una clase con mis niñitos de España
Y un niñito me dijo, el juego del teléfono, me dijo, hicimos ese juego hace poco. Claro, es exactamente lo mismo. Se mantuvo la estructura lírica, digamos, de los versos de la historia que se contaba, pero se perdió la melodía original, si es que hubo alguna melodía única, porque tampoco podemos saberlo en un tiempo donde no habían medios de comunicación masivos, no sabemos si en Atenas o en Esparta o en otras ciudades de Grecia se cantaba de la misma forma. Quizás estos poetas, cantores, cambiaban las melodías, cambiaba la música, pero se mantenía el verso, se mantenía la historia. Y la música finalmente era una excusa para que esta historia fuese realmente recordable. Claro, Era un recurso que se para ocupaba. memorizar. Esta melodía que nosotros tocamos en nuestros shows, esta, tiene como 20 variaciones distintas, que la gente la toca de otra forma, que el una nota la hace menor o la hace mayor, un fa sostenido, fa natural. Hay muchas variaciones y eso parece que era natural, pero como tú dices, lo que permaneciera el mensaje. Fíjate que el Génesis de la Biblia, el Génesis, es una canción, es un poema. El Mahabharata, el Ramayana, todos los grandes libros eh, son poemas y son poemas cantados para que la gente los memorice. Entonces podía variar un poco la melodía, pero el mensaje no. Así es. Así es. Y también la época y el lugar donde se fuese interpretado el trozo musical o el poema épico o el cantar, determinaba un poco esas variantes. Sí, así Eh, es. cada cultura tenía modos diferentes. Los modos eran escalas que obedecían a las sonoridades tradicionales de una cultura determinada. Por ejemplo, los celtas tenían determinados modos, determinadas escalas, que eran las sonoridades que le daban estructura a cualquier canto de esa cultura. Asimismo, los mapuches, asimismo en la India, asimismo en el África profunda, asimismo los vikingos, los griegos y los romanos también. Tú sabes que de los antiguos modos griegos y romanos desciende nuestra música occidental actualmente, porque la Iglesia Católica reinterpretó estos antiguos modos griegos y romanos, lo reinterpretó a lo que era en la Edad Media la música, o sea, siglos después recogió estos modos y les dio una interpretación como que fuese fácilmente como eh, para oreja, como decimos ahora, para la Recordable gente. auditivamente. ¿Quieres que dé unos ejemplos con eh, los modos? ya, Este es perfecto. el modo jónico o modo mayor, que suena así. Este es el modo eólico o menor. Este es el modo dórico. Este era un modo prohibido por la iglesia, que es el lidio, porque tiene una nota que se llama el tritono, que significa el demonio para ellos, que es este. Este es el mixolidio, muy usado por la música celta. Y este sería el locrio, que es muy como desafinado, como muy... Pero de los principales son el mayor,
el menor, el dorio, que se usa mucho en jazz también. Bueno, y este tipo de música, mira. Música de nuestros ancestros. Y eso, mira, me recuerda que en la Edad Media se hablaba de las danzas altas y las danzas bajas. Ah, nunca había escuchado eso. Danza- las danzas altas eran las danzas del pueblo, de la gente común, del pueblo que festejaba, y no es que eran todas saltadas. Ellos saltaban para bailar. Entonces, por eso eran las danzas altas, Como los de los Masái. campesinos, de los burgueses, ¿cierto? Y las danzas bajas eran las danzas de la nobleza. Ellos tenían danzas que eran mucho más ahí, en un mismo piso. Se consideraba vulgar el salto, la gente lo pasaba muy bien Como un con minuet, sus, como esto. claro. Era todo sin saltar, ¿ah? Todo al mismo nivel, mirándose a los ojos. Entonces era al revés. La clase alta, digamos, bailaba las danzas bajas y la clase baja, que eran los campesinos y la gente del pueblo, bailaban las danzas altas. Y eso se Interesante. conserva hasta el día de hoy. Las danzas altas siguen siendo las danzas tradicionales de las diferentes culturas. Si tú te fijas, Igual, en Europa por lo menos todos es como saltaditos los bailes. igual tiene que ver también con un poco con la condición socioeconómica, porque las personas más pobres y con menos recursos no iban a tener la capacidad de abrigo de una persona rica. Entonces, al ser, yo mismo he ido a cortar leña cuando tengo frío. Corto leña y me voy, y listo. O sea, esa gente tenía que saltar también, tiene que ver con eso también. Por ejemplo, está la tarantela, que era cuando te picaba la araña, tenías que moverte alto y saltar para botar el veneno. Entonces también tenían que ver con su situación socioeconómica, y en este caso también de algo médico, algo para sanarte. Claro, la realidad, digamos, Sí, del entorno, de donde surge la música. sí. Tiene un efecto Así que, práctico. Yo me acuerdo cuando aprendí que en 1600, desde Dahomey, trajeron los primeros esclavos a Estados Unidos y eran de distintas tribus y tribus que eran enemigas, pero y lo hacían trabajar. Y de repente, "Borororororo, borororororo, borororororo, no, no, borororororo", empezaban a sacar lo que se llaman work songs y hacían un ritmo y con ese ritmo se ayudaban a que pasara el día y fueran más entretenidos. y También había tiene una que ver pregunta-respuesta, 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 ¿sí? en el sentido melódico. Que se llaman work songs. Son la base de lo que después fue el blues y el jazz y todo eso. De hecho, se usaban en las galeras canciones para remar, para mantener el ritmo. También los militares usaban canciones para mantener también, marcar el ritmo. Es para generar cierta frecuencia rítmica y que vayan acompañados de los pasos de las personas y así puedan avanzar sin pensar tanto y llegar al objetivo sin eso, sin estar hoy preocupados que este trabajo es desagradable, no. Uno hace la vida más agradable con música. Bien. ¿Y sabes cómo se llama esto que tú estás hablando ahora? ¿Qué nombre tiene? Se llama música funcional, Ah, que es algo que yo he repetido en varios de nuestros viernes de Venus, de que la música, antes de ser un arte, antes de ser entendida como hoy día la entendemos, como un arte, o como algo parte del ocio o del entretenimiento, la música era una herramienta
para la comunicación, que facilitaba la comunicación, como tú dices, en estos cantos africanos, donde uno hacía una pregunta y una respuesta y se ocupaba un ritmo y se ocupaban tambores a veces, y cuando no había instrumentos, a veces se generaban sonidos con lo mismo que tenían a su alcance. Y así, si tú empiezas a revisar a lo largo de la historia, va a ver, lo que partimos contando, por ejemplo, que los grandes libros sagrados, las grandes escrituras sagradas que antiguamente no eran libros, No, porque no muchos habían. de estos textos estaban escritos en las paredes de Impreso. los templos, por ejemplo. Estaban en las paredes de los templos. Los primeros que estaban en lengua cuneiforme de los sumerios, ¿cierto? Y de los eh, sumerio acadio se llamaba el imperio del rey Sargón de Akkad, ¿cierto? Que Sargón de tenía Akkad. una hija, que tenía una hija que se llamaba Eneduana, que fue la sacerdotisa de los templos sumerio acadio, sacerdotisa a la diosa Inanna. Y ella escribió los primeros textos literarios que se conocen en la historia de la humanidad. Y estos textos estaban grabados en las paredes de esos templos. Entonces, se cree que estos textos, mira, ahí tenemos a la diosa Inanna. Esa era la representación del sagrado femenino para los sumerios Y que y venían del acadios. cielo, por eso tenían esas alas. Y los dioses masculinos tenían unos. Ahí está la diosa Inanna, que es la Isis de los egipcios. Y los masculinos usaban un brazalete y tenían estas semillas en sus manos. Cuando llegaban a un lugar, plantaban los árboles sagrados, los árboles daban un suelo fértil, venían los pájaros, todo partía de aquí, de aquí. Así es. Y Los eso que, puede ser las dos cosas, la forma de la semilla de la ¿sí? semilla de la vida, que es la forma sagrada femenina, pero también puede ser como la antigua representación de los obeliscos que representaba el sagrado masculino. Y Sí estaban las es. dos cosas siempre súper presentes. Bueno, pero para no perdernos del tema, estos textos que estaban muchas veces grabados en piedra, en las paredes de los templos, todos estos textos se dice que se cantaban en las ceremonias, en los horarios en que la gente se reunía eh, a meditar o a orar, se cantaban, por eso estaban en las paredes de los templos, de hecho. Después ya a lo largo de la historia, cuando ya hubo libros, hubo papel, estaban los grandes códices donde se escribían, como por ejemplo, donde se escribió las cantigas a Santa María del rey Alfonso X, muchos años después, no sé cuántos siglos, ya en tiempos medievales, pero ahí hay una variante. ¿Tú sabes por qué es tan importante la Edad Media para la música? Bueno, porque la música que estaba antes solamente de la parte eclesiástica se popularizó, se llevó a toda la gente. Antes lo que hacían música era la iglesia nomás. Música, música. Y todo era de ahí para recitar los poemas sagrados, de ahí que pasar a la música popular. De hecho, hasta la música, el vals para la gente de la época era demoníaco. Se Sí, popularizó la pero eso fue un música. poco Esto fue un poco una manipulación de la Iglesia Católica, porque hay que entender que la Iglesia Católica ejercía un poder porque estaba ligada al Imperio Romano. Entonces ejercía un poder político, ejercía un poder económico también, y como los clérigos, el clero era la única casta en la sociedad que manejaba el conocimiento, la sabiduría, eran los únicos letrados. La mayoría de los reyes, de los príncipes, de los nobles, no eran letrados, al menos en Occidente, en la Edad Media. Entonces, quien tenía el conocimiento tenía el poder y la iglesia sabía eso. Entonces había un imperialismo a través del manejo. No querían que la gente aprendiera a leer, por eso la Biblia y la misa se hacía en latín, y Sí. que fue algo que después Martín Lutero
siglos después, eh, cambió en su reforma porque quería que la gente entendiera realmente, la gente que hablaba sus idiomas locales, sus lenguas locales, entendiera qué decían las escrituras sagradas y no fueran por un asunto ritualístico simplemente o por Sí. un miedo, digamos, a lo que la iglesia decía, que si tú no creías en eso te ibas a ir al infierno, tú tienes que pensar que en la Edad Media la gente vivía vidas muy crudas con la esperanza de que en el futuro iba a tener una vida celestial en otra tierra, en otro lugar, que era la promesa de la iglesia, y soportaban la crudeza de la vida eh, en pos de esa promesa, de esa Sí. esperanza. Pobres, pero Entonces, con esperanza, igual que el comunismo. En eso se parecen mucho. Tener los pobres, sí, pero con esperanzado. Y no mucha esperanza tampoco. Y una forma de control se usa también, se usó en los supuestos regímenes ateos, porque igual sirven a una deidad oscura, aunque no lo reconozcan. por supuesto, a lo largo de la historia ha ido cambiando quién es el títere que ejerce ese poder, ¿Sí? Oye, pero es lo mismo. me gustaría decir algo, y es que ustedes se han fijado, Yanina tiene mucho conocimiento. Ella, bueno, ella estudió en la universidad, ha hecho desde chiquitita, desde los 9 años estaba metida en el tema de la música, a los 12 años ya era cantante en teatro municipal, con elencos de ópera y qué sé yo. Y ella hace clases a niños en Europa. Ella está ahí como apoyando a todos estos homeschooling y gente también de no homeschooling, con sus cursos de música, de arte musical, de canto sagrado y también de historia de la música. Y yo invito a toda la gente también latinoamericana que se una a estos cursos que están disponibles para niños, jóvenes y adultos mayores también, porque son entretenidos y de verdad nos abren puertas como para ver la vida desde otra forma. Lo que yo dije recién hace un rato como un divertimento, que la música nos ayuda a avanzar en la vida, incluso la gente que trabajaba como esclavo tenía su música cantada y lo hacían de mejor ánimo. Yo hoy día, Janina, estuve atrás en mi casa, en esa terraza techada que me dice que tú conoces. Me eché ahí un rato después de almuerzo y puse la radio Beethoven y me puse a escuchar música y fue tan esclarecedor ese momento de poder disfrutar esa música, ver este paisaje invernal con sol, ver estos colores de las hojas. Y es como que me alimenté de algo tan poderoso y la música me ayudó a llegar a ese estado. Fíjate que hasta Jesús, cuando en momentos que le iban a ir a capturar, se pusieron a cantar una canción. Dice, y cantaron el himno, eh, aún frente a momentos difíciles, la gente cantándolo enfrenta de mejor forma. Recuerdo, todos saben, el Titanic. Y cuando el Titanic se estaba hundiendo, los músicos dijeron, hey, toquemos música, chao, no. Y tocaron música hasta el final. Y eso ayudó a que todo estuviera más ordenado, la gente bajara los botes, lo que alcanzaron. La música es control, la música es poder, la música da ánimo, la música da vida, estoy hablando de buena música. Y todos los que quieran aprender, me gustaría invitarlos a que participen en los cursos de Janina D'Angelo, que esa es su vida, música al 100, bueno, no solamente música, ella es artista, es pintora, es calígrafa, es escritora, un montón de cosas más, compositora, pero hace clase. Y en este momento está entrenando a los hijos de Europa, a los antiguos hijos de los ancestros nuestros en España, con sus cursos de iniciación musical. Así que los que quieran participar, ¿cuál es tu mail, Janina? janinamusical@gmail.com. Es Gianina con G, Gianina con una N, gianinamusical@gmail.com. Y también quiero aprovechar de invitarlo para poder compartir este video en todas las redes, desde ya a que vayan a nuestro concierto, donde hacemos un recorrido desde la música más antigua que se conoce, desde Alfonso X, el sabio, el autor del idioma castellano, hasta la música de ahora. Son siglos y siglos y siglos de música compilados en un concierto de menos de 3 horas de duración, donde vamos hilando todo esto con una historia.
Los que quieran participar de nuestro concierto en esta luna llena, en este próximo solsticio de invierno, va a ser el 22 de junio en Concepción, Chile. Y los que quieran participar tienen que escribir a entradashow21@gmail.com. Entradashow21@gmail. ¿Algo más que agregar, Janina? No, que te recomiendo que esos dos correos electrónicos los puedas escribir Ya, al pie del correo cuando tú los subas ahí para que la gente los pueda leer letra por letra y no haya ninguna confusión. ya. Lo que se me quedó por decir, entre lo que íbamos comentando, ¿por qué la Edad Media es una época tan importante para Sí, la la música? respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es porque fue la primera vez en la historia que se creó una forma de notación musical, es decir, de cómo escribir sonidos tonales, frecuencias Interesante. tonales. Y es por esa misma razón que todo lo que hablamos al principio, los antiguos poemas épicos, los cantares, el cantar de gesta, los romances españoles, por ejemplo, que también eran poemas donde había en la estructura una A que se iba repitiendo, repitiendo, ¿cierto? Toda esta música, entre comillas, que se sabe que se cantaba, que se tocaba, que muchas veces se hacían acompañar de un instrumento, se sabe que eran poemas cantados, pero no había una forma de escribir la música. Qué lindo tu vaso, me encanta. Está como una partitura de Bach, Mira, ve, una cantata de Bach. está precioso. Y eso, en la Edad Media se escribió, o sea, se creó la primera forma de notación que no era como esa que tú acabas de mostrar. No, era Era más, muy distinta, de hecho. era como Si tú unos googleas, rombos. cualquier persona que pueda googlear partituras medievales se va a encontrar con estas partituras que eran como dibujadas, Sí, eran todas las coloridas y todo, llaves. lo hacían como animalitos a veces. Claro, porque también ellos manejaban mucho el lenguaje simbólico. Había mucho lenguaje simbólico en estos códices. Era distinta a la notación que tenemos ahora. De hecho, hay muchas partituras del barroco, del tiempo de Bach, que tú mostraste ahí una Sí. partitura, que estaban escritas todavía en un código intermedio entre lo medieval y lo que nosotros Y las conocemos notas eran ahora. como cuadradas, eran como rombos. Sí, eso era parte como de la caligrafía, Sí, y pero no también traían había plica, notas, eran solamente los puntitos. Sí, claro, y había una nota que se llamaba cuadrada, que sí, duraba más que la 8 tiempos, redonda, 8 tiempos. claro. Sí. Eso tiene que ver con los ritmos para la Y con gente. los bajos continuos que se quedaban pegados. Y sobre eso tocaban. Oye, qué lindo todo Así, este mundo de la música. Los invito a participar de estos cursos para niños, jóvenes, adultos y Golden Age, los más grandes de la familia, y le escriban a gianinamusical@gmail.com y los que quieran ir a nuestro concierto, entradashow21@gmail. Bien, Janina, será hasta el próximo viernes de Venus. Nos vemos luego. así es. Nos Listo. vemos. Chao. Chao. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora. Documentales, libros y videos exclusivos sin censura. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora.